En buena hora, amigos, tengo el placer y el honor hoy de compartir un rato aquí en Más Voz, de poder entrevistar al que fuera presidente del gobierno de Canarias, allá por el año 1987 y hasta finales de 1988. Él es neurólogo, además, de origen palmero, Fernando Fernández. Bienvenido y gracias de verdad por sumarse a Más Voz. Encantado, con mucho gusto. Saludos a sus escuchas y un saludo a usted, claro. Muchísimas gracias, de verdad. Todo un placer. Bueno, antes de nada, el Cabildo de La Palma, que ha aprobado ya en Junta de Portavoces que se inicie el expediente para nombrarle hijo predilecto de la isla de La Palma, de su isla, de la isla bonita de Canarias. ¿Cómo se siente usted con este reconocimiento? Pues muy honrado, muy honrado. La verdad es que yo soy poco dado a... yo creo en las personas más que en los honores, ¿no? Pero me siento muy honrado de que el Cabildo Palmero haya tomado el acuerdo. Ya está fijada la fecha para el acto público el próximo 15 de septiembre en el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de la Palma. Enhorabuena, lo veremos ahí en directo casi con seguridad. Es uno de los honores, diría 2 o 3 mayores honores que haya podido tener en mi vida. Bueno, uno de los honores también me imagino que como honor lo habrá vivido el ser presidente de sus islas, ¿no? Del gobierno de Canarias. Me imagino que, no sé, a mí me gusta que, ya que usted dice, y yo cada vez que le he escuchado, la verdad es que tengo que decir una cosa, le admiro porque ha sido usted tremendamente claro siempre en sus declaraciones. Y ahora que habla de esa parte humana, ¿no? Que al final nos quedamos con la parte humana porque somos humanos y yo creo que eso no podemos perderlo de vista, independientemente del cargo, ¿no? Independientemente de que seamos políticos o nos dediquemos a cualquier otra cosa en la vida. Con esa parte humana, ¿qué ha significado para usted ser presidente de su pueblo, de Canarias? No, con seguridad, el más alto honor que puede tener un canario, al menos en la idea que yo tengo, es ser presidente de los canarios. Porque yo debo ser de los pocos canarios, no hay muchos, que me siento canario de todas las islas. Probablemente porque cuando estudiaba en la Universidad de Navarra éramos 5 o 6 canarios. Éramos 4 de Las Palmas, 1 de La Orotava y yo. Y nos llamaban canarios. Y éramos como un clan. Y yo era muy joven cuando estudié la carrera en Navarra. Yo tenía 15, 16, 17 años, empecé la carrera, terminé a los 21. Y desde entonces me siento canario. Luego, siendo presidente del gobierno, aprendí a conocer todos y cada uno de los 87, entonces eran 87 municipios canarios. Luego se añadió posteriormente el municipio del Pinar en El Hierro. Pero yo me recorrí por las calles y por las plazas, incluso antes de ser presidente. Yo me pateé las islas pueblo a pueblo con Adolfo Suárez, y esa fue la clave de que yo fuera presidente del gobierno de Canarias. Si no es la ayuda que el presidente Suárez me prestó, recorriendo pueblo a pueblo todas las islas, yo descubrí que en cada pueblo había un suarista. Probablemente muchos más, pero por lo menos uno. Y sobre ese suarista construimos un partido que pudo hacerme presidente de Canarias. Bueno, ahora hablaremos de, yo que sé, que para usted, además, Adolfo Suárez es como quien le pone de referente y quien le pone de lo que ha aprendido usted, además, mucho en política. Ahora hablaremos de ello, pero me quedo con una de las cuestiones que acaba de decir usted, que es que usted se sentía además canario de todas las islas, ¿no? Como presidente del gobierno de Canarias, pero canario de todas las islas. Y yo le voy a hacer una reflexión que me han hecho muchos empresarios que tengo muy cercanos,
y que cuando han sabido que le iba a entrevistar me han dicho, Rocío, ¿por qué no le preguntas al señor Fernández ¿cómo, qué cree él? Porque han sido muchos los presidentes del gobierno de Canarias que son de la provincia de Tenerife y sin embargo, si comparamos las infraestructuras, vamos a decir de carreteras, por ejemplo, de Tenerife y de Gran Canaria, pues no tienen nada que ver porque Gran Canaria nos ha adelantado por la izquierda y por la derecha, ¿no? Y Tenerife sigue teniendo unas carreteras, la verdad, muy deficitarias. Estamos hablando que Canarias en general creo que la mejor planta hotelera que puede tener Europa. En cuanto a hoteles, la inversión privada ha sido tremenda, sin embargo, no se equipara con lo que se ha hecho, por ejemplo, en carreteras, sobre todo en Tenerife. Y ellos me ponían esa visión de que los presidentes mayoritariamente han sido de la provincia de Tenerife y, sin embargo, que no se sabe por qué, y esa es la pregunta, si es por complejo y por decir, oye, que no me tachen de que como soy de Tenerife hago menos por Tenerife que por Las Palmas o por Gran Canaria y entonces invierto más en carreteras en Tenerife, en Gran Canaria, o cómo ha sido. Esa no es la razón. La razón es que la titularidad de las carreteras es la comunidad autónoma, pero la gestión de las carreteras fue transferida a los cabildos insulares. Y por tanto, el lamentable, lo digo y le daré un ejemplo concreto por no decirle 20. El lamentable estado de la mayoría de las carreteras de Tenerife es culpa del Cabildo de Tenerife, que es el responsable del mantenimiento de las carreteras. Mire, durante la época que fui presidente, se licitó y con gran algarabía de los ecologistas, la vía de circunvalación de la laguna, que hoy permite desviar el tráfico que viene de Tegueste, de Bajamar, de toda esa zona de la costa, que va a Santa Cruz, y antes pasaba por el medio de la ciudad de La Laguna, y ahora van por fuera, por la carretera de circunvalación. Esa carretera de circunvalación se terminó probablemente en el año 80, yo la licité en el 87, se terminó en el 89, nunca más ha vuelto a ser asfaltada. Tiene parches, además aquí tiene una costumbre que yo no he visto en el mundo civilizado, que es que le ponen cemento. Cuando hay un agujero no la rellenan de asfalto, la rellenan de cemento. Cierto. Y claro, esto dura lo que tarda en pasar un camión pesado cargado de lo que sea, que lo vuelve a romper, ¿no? Y así, con ese ejemplo es suficiente. Pero si usted coge la carretera del norte o la carretera del sur, la autovía del norte, la TF1, la TF5, pues más o menos igual. Por no hablar de las carreteras que no son principales, sino de las secundarias, ¿no? Ahí ya nos podemos dejar el coche directamente. Algunas de ellas son caminos vecinales. Absolutamente. Cuando no debieran, son competencia del Cabildo. O sea que ahí la responsabilidad entonces de nuestras carreteras en Tenerife es del Cabildo de Tenerife. Sin duda, sin duda. Mire, yo creo, pero ahora no estoy dando un dato, estoy dando una opinión. Yo creo que hubo un presidente que creyó que su gran obra era hacer el tranvía que uniera Santa Cruz con La Laguna, con la idea de que los laguneros bajaran a Santa Cruz y Santa Cruz creciera. Esa fue sin duda una gran obra, probablemente una de las obras más importantes que se han hecho en Tenerife en los últimos 15 o 20 años. Lo que no esperaba el autor de el que promovió la realización del tranvía, es que los chicharreros se vinieran a la laguna y no los laguneros bajaran a Santa Cruz. De manera que hoy Santa Cruz a las 8 de la tarde es una ciudad desierta, no ahora con este año de pandemia, sino ya muchos años antes,
Y La Laguna es una ciudad animada y llena de alegría por las calles, ¿no? Así mismo es. Y creo que al hacer una inversión tan fuerte en el tranvía que une Santa Cruz con La Laguna, se abandonó el mantenimiento de las carreteras, cosa que no era incompatible. Bueno, y ahora hablando de infraestructuras y hablando de grandes proyectos, ¿qué cree usted? ¿Qué opinión le merece el proyecto del tren? Pues yo acabo de ser abuelo, mi nietita, mi primera nietita tiene Enhorabuena. 50 días ahora, pues a lo mejor cuando ella sea abuela lo verá. Y entonces le pregunta a los nietos de mi nieta, a mis tataranietos le pregunta sobre el tren. Yo creo Señor, que ese tren no se hará en muchos años. ¿usted cree que no será? Sin embargo, ya todo empuja a que sí, a que se haga. Pues creo que sería una solución para el problema de tráfico, sobre todo en el tramo del Sausal hasta el aeropuerto, ¿no? Donde se forman colas kilométricas todos los días durante todas las mañanas del año, ¿no? Sí, pero si hablamos hacia el sur, es que yo quiero ponerle en visión a ver qué cree usted, ¿no? Porque yo tengo una opinión bastante diferente con este tema, pero quizás yo no tengo la preparación necesaria en esa materia para saberlo. Pero en un territorio tan limitado, y después, si lo vamos a ver después de 50 años, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Si no son 50, son 20, si no son 30, las tecnologías avanzan muchísimo. Se están hablando desde luego de todo lo nuevo que viene en cuanto a movernos de otra manera, y en un territorio tan limitado vamos a cargarnos parte de nuestro territorio para un tren de aquí al sur que después habrá que ver qué precios tiene, porque volvemos a lo mismo de lo mismo, quién lo puede coger, porque desde luego estoy casi segura, don Fernando, que ni usted ni yo vamos a coger el tren, porque nos gusta ir en nuestro coche y así la gran mayoría de las personas, pero la gente que quizás para desplazarse y le viene bien, después habría que ver porque claro, si yo cojo el tren aquí, tendré que ir primero irme hacia la parada del tren, eso, desplazarme hasta ahí. Después coger el tren, después bajarme, ¿dónde? Porque después, si yo me bajo en las Américas, por ejemplo, en Playa de las Américas, en Costa de Eje, después tendré que coger otro medio para llegar a mi trabajo. Todo eso es mucho tiempo y dinero. Entonces, ¿a quién le beneficia y cómo beneficia esto? Es que no lo sé. Yo le pregunto, que igual ya le digo que yo en esa materia no estoy preparada. Yo tampoco soy un experto en transporte terrestre. En realidad no soy experto en casi nada, pero de eso no sé mucho, ni siquiera sé en qué situación está el proyecto de tren. Sé que hace muchos años, 10 o 15 años, vengo oyendo hablar del transporte del tren al sur de Tenerife y yo no he visto poner ni una capa de cemento para poner los primeros raíles, ni una traviesa. Por tanto, ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Yo creo que... pero, mire, yo he tenido la fortuna... yo nací con el pie derecho, porque creo que soy un afortunado desde que nací hasta el día de hoy. No tengo ningún motivo de quejas a la vida. He viajado mucho. En ninguna isla he visto un tren. Creo que en Córcega. Quizás en Sicilia, que es una isla de tamaño considerable. Pero en islas del tamaño de las nuestras, cualquiera de las islas del Caribe, yo en el Pacífico he navegado a vela por el sur del Pacífico y por el Pacífico Central. No he visto un tren nunca. No estoy seguro que, y ninguna, no muchas, quizás las Hawái sean tan montañosas y volcánicas como estas, pero estas son unas islas muy montañosas. El Teide es el volcán que proyecta desde el fondo marino la mayor sombra del mundo.
es el tercer volcán mayor del mundo, después de 2 volcanes hawaianos. Es decir, estas islas, no es el caso de Lanzarote, y usted me dice, en Fuerteventura van a hacer un tren. Es posible, es posible. Fuerteventura es llana, tiene buenas carreteras, muy buenas, de las mejores carreteras. Las mejores carreteras de Canarias están en La Gomera, que siendo una isla llena de barrancos y de riscaderos, sin embargo ha tenido la fortuna de que Casimiro Curvelo ha hecho unas carreteras magníficas, por las que da gusto circular. Pero hablando de tren, me parece más fácil hacer un tren en Fuerteventura, que es una isla llana, pero que tiene unas carreteras magníficas, desde arriba en Corralejo hasta el sur de Fuerteventura. En Pájara se puede ir en 1 hora y poco tiempo, ¿no? No lo sé, ya le digo que yo no soy experto en eso, ni siquiera dispongo de información reciente. Sé que vengo oyendo hace mucho tiempo del tren al sur de Tenerife, pero no estoy seguro que eso sea un proyecto económicamente viable. Bueno, ahora mismo es que teníamos las ayudas de la Unión Europea y por lo visto, pues bueno, ya era el único proyecto que estaba desarrollado como para ponerlo ahí y eso es lo que se supone que ha hecho el gobierno de Canarias. Pero bueno, veremos a ver qué pasa, veremos a ver qué pasa. Queda camino por andar, yo creo que eso quedará camino por andar, pero bueno, sí me quedo con esa reflexión de que cuántas islas ha visto usted que sean similares y que tengan tren. Yo creo que antes de eso deberíamos preocuparnos además de recuperar nuestras carreteras y mejorar nuestras carreteras, pero bueno, eso es una opinión privada mía. Don Fernando, usted con ese referente que tiene usted de Adolfo Suárez, ¿cómo ve la política de hoy en día? ¿Cómo ve a nuestros políticos? ¿Cómo dejan España? ¿Cómo dejan Canarias? Me resulta muy difícil responder a esa pregunta porque cualquier... Decía, fue Gonzalo de Berceo, aquel que dijo, qué tristeza, qué dolor, cualquier tiempo pasado fue mejor. No sé si fue Gonzalo de Berceo o uno de los padres de la lengua castellana. Pues yo creo que eso es de plena vigencia en la actualidad. Tenemos, desgraciadamente, yo en el tiempo que llevo de vida, la situación económica, bien, es verdad que estamos atravesando, espero que el tramo final de una pandemia que no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad, había muerto tanta gente, ¿no? Ni siquiera ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, ni en la gripe española, que no fue gripe española, era francesa. Pero exactamente, la mal llamada gripe española. Los franceses, muy hijos de su tierra, nos echaron la culpa, como pasó también con la sífilis, que dijeron que la trajeron los españoles de América, ¿no? Una cosa parecida. No, yo creo que vivimos unos tiempos muy difíciles, independientemente de la pandemia, porque tenemos el único régimen, el único gobierno, régimen no, por fortuna el régimen democrático y nuestra constitución y la monarquía siguen vigentes y seguirán, no tengo ninguna duda. Lo tiene claro. Pero lo tengo claro. Expertos constitucionalistas con los que he hablado, si hay algo que está blindado en la Constitución española, es la monarquía y los derechos sociales. Eso está blindado. Pero padecemos el peor gobierno que uno pueda padecer, el único gobierno con presencia de comunistas en el mundo occidental, salvo las dictaduras de Cuba, Nicaragua, Venezuela
y alguna otra que queda por ahí, Bolivia, ¿no? Bueno, ante el incumplimiento de la garantía del REF, que se ha modificado en una semana, creo que se ha modificado como 2 veces, porque es el régimen económico y fiscal de un Estado de Derecho y no sé si se vulneran las normas básicas, como que es para nosotros el Estatuto de Autonomía. No sé si además, como apuntaban algunos medios, era la degradación de la democracia. No sé cómo lo ve usted esta vulneración de la garantía del REF. Tengo opiniones encontradas con respecto al régimen económico y fiscal canario. Yo creo que en Canarias, antes de llegar al tema del REF, desde el punto de vista político-administrativo han ocurrido 2 hechos, pongamos 3. La ley de cabildos inicial, que tiene su origen en 1850 y tantos o 40 y tantos, la ley de cabildos modificada en 1912 y el estatus de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea. Si por algo pasaré a la historia como presidente del gobierno de Canarias, cosa que no me preocupa en absoluto, es porque yo promoví la creación de las regiones ultraperiféricas europeas, reuniéndome por primera vez con los presidentes de Azores, Madeira, Martinica, Guadalupe, y creando el grupo de las RUP, sobre el que tengo escrito y publicado, escrito algún libro y publicado muchos artículos y muchos informes para el Parlamento Europeo, etc. Tengo a alguien que me está queriendo mandar un mensaje al teléfono y que si pudiera apagarlo lo haría. Sí. Pero, por tanto, ley de cabildos y régimen ultraperiférico de las Islas Canarias me parece que son los 2 hechos político-administrativos más relevantes de las islas en toda su historia. Luego tenemos lo que llamamos el régimen económico y fiscal de Canarias, sobre el que mucho se habla, como dice el mago, mucho jase y poco hice. Y poco jase, ¿no? Exacto. Un experto con el que yo hablaba hace tiempo que no le veo, incluso me ha llegado alguna noticia de que ha muerto en Brasil recientemente a cuenta de la pandemia. Yo no conozco ningún país desarrollado que tenga regímenes económicos y fiscales específicos, salvo Luxemburgo. Los regímenes fiscales son propios de países pobres. Es verdad que el régimen económico, por tanto, este es un elemento del análisis. El Reino Unido, Francia, España, Italia, Estados Unidos no tienen un régimen económico y fiscal específico. Por otra parte, yo, al menos en mi experiencia personal, cada vez que tengo que pedir algo a la península o compro algo aquí o en la península y lo tengo que mandar a reparar a la península, el puñetero REF no me crea sino problemas, porque lo puedo mandar a la península, pero luego para reimportarlo tengo que volver a pagar, tengo el DUA, una cantidad de papeles que para el ciudadano normal solo nos crea problemas. Creo que nos produce algunos beneficios, sobre todo en el aspecto empresarial. Pero esto, yo no soy un peligroso comunista, no estoy en contra de los empresarios, pero creo que los más beneficiados de un régimen económico y fiscal canario
son los empresarios. Naturalmente, con el beneficio de los empresarios se benefician sus empleados y nos beneficiamos los ciudadanos, pero los ciudadanos, a cuenta del REF, nos tropezamos cada día con problemas burocráticos, administrativos, como los que acabo de hacer referencia. Si a esto se añade que los gobiernos de España no han entendido bien, no es cosa del señor que preside actualmente el gobierno de España, por respeto institucional lo llamaré así. Pasó en el pasado también. Creo que quien único ha entendido bien a Canarias ha sido Suárez. Suárez creo que ha sido el único presidente que en democracia ha entendido bien los problemas de Canarias. Felipe González nos ayudó mucho en el desarrollo de nuestra integración en Europa. Pero después de eso, Canarias ha tenido, por ejemplo, el impuesto de patrimonio. El impuesto de patrimonio no existe en ninguna parte de Europa y lo habían suprimido en España. Yo creo que lo único bueno que hizo Zapatero en España, hizo dos cosas buenas en mi opinión. Creó el grupo, esa policía especial, ese grupo especial del ejército que es muy eficaz y que está muy preparado, y suprimió el impuesto de patrimonio. Y sin embargo luego lo han vuelto a reponer para financiar a las comunidades autónomas. El impuesto de patrimonio que pagamos nosotros financia a las comunidades autónomas, no financia el Estado. Por otra parte, el REF nos permite una ventaja. Nosotros no tenemos un IVA, tenemos un impuesto, un IJIC, que es un IVA diferenciado, que para nosotros es una gran ventaja y un privilegio que nos ha concedido la Unión Europea, que es que el impuesto general indirecto canario lo recaudan el gobierno, lo distribuye entre los cabildos, pero financia a los cabildos y a las corporaciones locales. Y eso es una fuente importante de financiación para nuestras administraciones públicas. Si fuéramos en el continente, en la Unión Europea continental, el IJIC, el IVA, que es el equivalente al IJIC, financia en buena parte el presupuesto de la Unión Europea. En un porcentaje que ahora no lo recuerdo, pero que puede ser el 8, el 10% o más. O sea lo cual es mucho dinero. Exacto, mucho dinero. Pero debemos luchar entonces por nuestro REF, porque escuchándole no lo sé. Yo creo que sí, yo creo que forma parte la excepcionalidad fiscal, con todas las matizaciones que he hecho. La singularidad económica y fiscal canaria forma parte de nuestro acervo histórico administrativo, ¿no? Pero usted se ha preguntado, o pregúntelo, porque los coches antes eran más baratos aquí que en la península. Ahora el precio es muy parecido. Muy parecido. ¿Eh? Muy parecido. Muy parecido. Por tanto, el régimen específico fiscal canario en un sector tan importante como el del automóvil, que para la economía española es el cuarto o el quinto sector más importante de nuestro Producto Interior Bruto. España es el cuarto o quinto país que más coches fabrica en el mundo. Pues a los canarios no nos está produciendo ningún beneficio. Da más o menos lo mismo comprarse un coche en Madrid que en Tenerife. Pues sí, la verdad es que sí. Por poner un ejemplo. Cuesta más o menos lo mismo. Diferencias inapreciables. Bueno, y la zona especial canaria, ¿qué consideración le merece a usted? Porque claro, ¿realmente se ha conseguido lo que se pretendía con la zona especial canaria? Yo ese tema lo desconozco. Yo
yo creo que teníamos en mente, en Azores funciona muy bien. En Azores funciona muy bien. Lo tuvieron años, décadas antes que nosotros, la zona especial. Cuando nosotros estábamos hablando de un proyecto de zona económica canaria, yo en Madeira, siendo presidente del gobierno, visité la zona económica que ya la tenían en el año, a finales de la década de los 80. Dicho esto, recuerdo vagamente que cuando se estableció la zona económica canaria se dijo, bueno, la zona económica estará situada en unos territorios, en unos terrenos de la isla, en una zona específica. No era una zona económica abierta al conjunto de las islas, ni de cada una de las islas, sino decían, por poner un ejemplo, en tal parte de Los Silos o en tal parte de Weimar, por poner un ejemplo. Y yo no sé cómo ha quedado eso, francamente no lo sé. No me parece que la afluencia de empresas a Canarias haya sido algo que haya cambiado sustancialmente nuestra economía. Algo notorio. Porque nuestra economía sigue siendo fundamentalmente dependiente del turismo y dependiente en menor parte de nuestras producciones agrarias. No me parece que haya cambiado la estructura económica de las islas. Con eso creo que resumo lo que pienso al respecto. Y probablemente admito que puedo estar equivocado y que alguien que sepa de esto más que yo, estoy dispuesto a que me convenzan de que soy equivocado. Don Fernando, en casi todos los ámbitos, ¿no? Pero a lo largo de todo este tiempo, una cosa de la que hemos echado en falta por parte de nuestros gobernantes, sobre todo en Canarias, es la previsión, la anticipación, esa falta de decisiones acertadas en casi todos los ámbitos, como le digo, pero y además esa falta de datos contrastados con rigor, ¿no? También se han evidenciado carencias que parecen no encontrar además soluciones con el paso del tiempo. Y usted, además que ha sido presidente del Gobierno de Canarias, yo me gustaría que le pusiera alguna luz a esas necesidades que tiene Canarias de una, bueno, en general podría hablar del ámbito nacional, pero vamos a ceñirnos a Canarias, de esas reformas profundas, de esos métodos que se deberían aplicar para mejorar, sobre todo, por un lado, la gestión de lo público, que usted lo decía al principio, de simplificar esas normas que afecten al conjunto del sector privado, ¿no? Porque está muy bien poner normas y poder poner las cosas, tomar hoy una decisión, mañana otra, de una forma además a veces hasta trivial y un poco absurda. Pero claro, en medio está todos estos derechos, está la economía y no sé en qué punto se puede hacer hincapié para esa gestión administrativa para que no sea tan engorroso además para la parte privada, porque lo decía al principio, o sea, tenemos una inversión, por ejemplo, hotelera tremenda. Tenemos mucha parte privada que está funcionando bastante bien, por no decir muy bien, pero la parte pública a veces es que esa amalgama burocrática con la que se encuentra el sector privado es como insalvable. Bueno, me han preguntado muchas cosas de las que tengo mucho que decir. Asistí una vez por pura curiosidad de aprender, por pura interés en aprender, asistí a un seminario en Bruselas en donde estaban economistas, empresarios del máximo nivel. Y al director, no sé si era el presidente, digamos que era el director ejecutivo de la casa Volvo, hablando de las empresas públicas, le escuché decir, empresa pública es un concepto antitético. No se puede ser empresa y no se puede ser pública. Las empresas están para ganar dinero y lo público está para prestar servicios.
Por tanto, las empresas públicas es un contrasentido. Lo decía el máximo ejecutivo de la casa Volvo. He tenido este debate aquí en las islas, en donde se confunde la empresa pública con el servicio público. Es verdad que las administraciones públicas tienen una responsabilidad en la prestación de un servicio público. Por ejemplo, en la sanidad, por ejemplo, en las escuelas. Y así le podría, por ejemplo, en el transporte, en las guaguas. Pero ese es un servicio público, no son empresas públicas. La sanidad del Servicio Canario de la Salud no está hecha para ganar dinero, está hecha para dar salud, para proporcionar salud a los enfermos. Por tanto, empresa y público son cosas contradictorias. Lo aprendí escuchando a un señor sueco que de esto sabía mucho más que yo, y cada vez que reflexiono sobre esto me convenzo más de que tenía razón. Segunda cuestión. Si aquí tuviéramos la suerte de que un empresario viene con 100 millones de euros para hacer una gran inversión en un parque temático en el sur, digo el sur porque es donde hay más territorio habilitable para este fin, desde que hace la inversión hasta que inaugura lo que quiera hacer, pueden pasar 10 años. Tiene que pedir permiso al ayuntamiento, tiene que pedir permiso al cabildo, tiene que someterse a información pública, tiene que pedir permiso a lo que antes se llamaba la CUMAC, que era de la comunidad autónoma y que ahora tiene otro nombre. Y cuando han pasado 10 años, ya tiene el permiso para construir. ¿Qué empresario tiene 50 millones de euros paralizados durante 10 años para rentabilizarlos? Tenemos una maraña administrativa, nos sobran leyes. Cuando escucho al presidente del gobierno en su discurso de investidura, al actual me refiero, hablar de un catálogo de leyes que iban a promulgar a lo largo de la legislatura, a mí se me pusieron los pelos como escarpios. Se lo he dicho a él en un debate en público. Si aquí lo que nos sobran son leyes, hay que desregular, nos sobran leyes. Tenemos una maraña administrativa que para dar un paso en la administración hay que ir como estos andariegos que van haciendo deporte, caminando por el Teide, ¿no? Con unos bastones para ir salvando obstáculos, ¿no? Absolutamente. Creo que ese es uno de los grandes problemas, de los más grandes problemas. ¿Quiere que le diga los tres principales problemas que tenemos en Canarias? Y luego añadiré otro. Tenemos un serio problema educativo. Pese a la enorme inversión pública que se hace en educación, seguimos teniendo unos rendimientos educativos muy bajos, hasta el punto de que tenemos los niveles que evalúan la educación por regiones. Yo no sé actualmente cómo fue, pero hace un par de legislaturas hubo un presidente del gobierno que sacó a Canarias del sistema de evaluación porque salíamos entre los últimos puestos, ¿no? Por tanto, con toda la inversión pública que hacemos en educación, tenemos una mala educación. Tenemos un problema grave de pobreza. Tenemos un grave problema de desigualdad social. Hasta el punto de que los niveles de pobreza en Canarias son de los más altos de España. Nuestra renta per cápita está por debajo de la media nacional. A pesar de las cantidades ingentes de millones que han venido de la Unión Europea, tenemos unas magníficas infraestructuras.
portuarias, aeroportuarias, carreteras con algunas excepciones que hemos mencionado, pero esto de Europa nos ha permitido el dinero europeo, el POSEICAN, los POSEI, el mantenimiento de la producción platanera, de otras producciones agrícolas, pero seguimos teniendo una enorme desigualdad social. Y luego tenemos un problema grave de corrupción. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted en esa desigualdad social brutal. El problema de corrupción ya es más que evidente. Yo siempre he dicho que como levanten las alfombras de la mayoría de nuestros ayuntamientos, no hay lugar en las cárceles para tanta gente. Lo que pasa es que muchas se quedarán un poco ahí paradas, pero el día que salgan veremos qué pasa en Canarias. Pero sí es cierto que yo no estoy de acuerdo con usted en cuanto a una cosa, permítame que se lo diga, en cuanto a las infraestructuras, carreteras de Tenerife, por ejemplo. Vamos, no sé con qué lo podemos comparar, pero creo que terriblemente mal. Y en cuanto... Claro, sí, lo dijo antes. Y de las carreteras. salvando algunos lugares. Pero puertos no, porque tenemos un puerto que es un aeropuerto. Puertos Gran Canaria es maravilloso, pero puertos en Tenerife se podría mejorar bastante también. La entrada de puertos de Tenerife es bastante mejorable. Y lo que es el aeropuerto, nuestra puerta de entrada en Tenerife Sur, que es para ENA, uno de los aeropuertos más rentables de España. Yo creo que, con una segunda terminal que nunca se terminó, que está ahí como parada, y yo creo que esa puerta de entrada. Además, yo lo comparaba, y lo decía una vez abiertamente en Más Turismo, en mi programa de turismo, con los expertos en turismo, que decía, yo venía no me acuerdo en aquel viaje de dónde venía yo, creo que de Londres, y recordaba la diferencia de cuando llegas a un aeropuerto primero preparado, con esa visibilidad que ya te da esa puerta de entrada del lugar del destino al que llegas, y segundo, llegaba de noche, entonces de repente me veía por las chafiras en una boca de lobo, totalmente a oscuras aquella carretera, unas carreteras que bueno, mejor que no se cojan la carretera secundaria, porque como vayan hacia la parte de las galletas, ya no le quiero contar, o sea que creo que no, que es muy mejorable, que esa es mi opinión particular. Yo discrepo. Tenemos unos excelentes aeropuertos en todas las islas. Le aseguro que no hay ninguna isla en el mundo que tenga los aeropuertos. Hawái, sí, y Australia, que es una isla continente, también. Pero nuestros aeropuertos son excelentes. Yo le digo que la mayoría de la ciudad, Estrasburgo, capital, sede del Parlamento Europeo, sede del Tribunal de Derechos Humanos, sede del Consejo de Europa, el aeropuerto de Estrasburgo es una caseta de campaña en medio de la Alsacia. Ni de lejos se parece al aeropuerto de La Gomera, por citar el aeropuerto más modesto y menos usado de Canarias. Nuestros aeropuertos son excelentes. Otra cosa es que pleito en el que yo no voy a entrar. Ya le he dicho que yo soy canario de las 7 islas. Otra cosa es que el de Las Palmas esté mejor que el de Tenerife. En cambio, nosotros tenemos ¿Quién tiene el lujo? Yo tengo un aeropuerto a 5 minutos de mi casa. Yo salgo de esta entrevista, cojo el coche y en 5 minutos estoy embarcando en el aeropuerto de Los Rodeos. ¿En qué isla hay 2 aeropuertos internacionales? Que yo sepa en ninguna, Que yo sepa en ninguna. La isla de Gotland, mire que Suecia es rica. Gotland tiene un pequeño aeropuerto donde entran aviones de hélice bimotores, ¿no? Y podría hablarle de las islas del Canal, las islas británicas, el Canal. No. Comprendo que los empresarios se quejen porque entra en su sueldo, entra en su actividad, pero nuestros aeropuertos, con todo lo que se quiera decir de que son mejorables, tenemos unos excelentes aeropuertos. ¿Son mejores los aeropuertos de Cuba que los de Canarias? Sin duda no. ¿Son mejores el aeropuerto de Miami? Le aseguro que no.
Le aseguro que no. Nuestro aeropuerto de Gando es un aeropuerto de primer nivel. El aeropuerto del sur de Tenerife tiene un tráfico continuo, permanente. Y resumo, ¿qué isla hay en el mundo que tenga 2 aeropuertos internacionales como Tenerife? Me quieren decir que es que los aeropuertos son insuficientes, que, bueno, puedo admitirlo, que hay que hacer una nueva pista, bien, pero las infraestructuras de puertos, de carreteras, con las excepciones mencionadas, y de infraestructuras en general. San Andrés de Sauces es un municipio de 4 o 5 mil habitantes. Hay un barranco en la isla de La Palma. Hay un barranco que es el Barranco del Agua, que va al Bosque de los Tilos, que es una reserva, patrimonio de la humanidad, reserva de la biosfera. Es una maravilla para quien quiera ir a La Palma y no vaya a los Tilos. Es un pecado mortal. Hay que bajarse del aeropuerto, ir a ver los Tilos, el Bosque de los Tilos. Bueno, el puente que cruza el Barranco del Agua es un puente como el de la Bahía de San Francisco. Tiene cerca de 300 metros de largo y salva a una altura sin columna, con un arco sin columna, de casi 200 metros. Es decir, no es verdad. Quien diga que nuestras infraestructuras públicas, y además a los datos me he revisto, la inversión pública que se ha hecho con dinero europeo en los últimos 20 años, ahora ha bajado. Ahora con la pandemia habrá que dedicar los fondos europeos a otros fines. Pero en Canarias, me lo decía Giuseppe Ciavarini Azzi, que fue una figura relevante europea a la que Canarias le debe mucho y al que, como tenemos una memoria tan frágil y en cierta manera mal agradecidos, si preguntamos, ¿usted sabe quién fue Giuseppe Ciavarini Azzi? Pues fue alguien de los que ha hecho más por Canarias, ¿no? Porque fue el director general para las regiones ultraperiféricas durante años. Y él fue el que consiguió que los fondos que han venido a Canarias, si él no fue el que lo consiguió, porque al final es el Parlamento Europeo el que aprueba el presupuesto, él fue el responsable. El que lo movió. El que lo movió. Y creo recordar, si la memoria no me falla, que Manuel Hermoso, siendo yo eurodiputado y Manuel Hermoso presidente del gobierno, le concedió la medalla de oro de Canarias. Pero yo no he visto ninguna plaza pública, ni ninguna calle, ni ninguna estatua dedicada a uno de los mayores benefactores que ha tenido Canarias, que es Giuseppe Ciavarini Azzi. Bueno, regresando solamente por cerrar ese tema, ¿cree usted que hay interés, que hay intención a nivel regional de plantear medidas que ayuden a simplificar esas gestiones, esas tasas, esos procedimientos de la administración en las islas? Mire, ya le dije que yo he tenido la fortuna desde que nací con la pata derecha por delante. Yo no nací de cabeza, nací con los pies por delante, ¿no? Y con el pie derecho por delante. Y he tenido la suerte de encontrarme con gente de la que he aprendido mucho. Eduardo Punset, ¿les suena de algo? Hombre, por favor. ¿Eh? Por favor, ¿cómo no me va a sonar Eduardo Punset, el grande Eduardo Punset? Me decía, las administraciones son como las telarañas. Hay que fumigarlas porque las administraciones se van realimentando a sí mismos y eso no se acaba nunca. Para simplificar las administraciones hay que fumigarlas como si fuera... Hay que llamar a pinza para que quite a los bichos que están comiendo la madera. Pues una cosa parecida. No hay mayor desgracia para nadie en España
y en Canarias, que estamos hablando de manera muy particular, que tener que tropezarse con la administración, porque va a tener problemas siempre. Si le quieren cobrar algo, le embargan la cuenta, pero como le deban algo, pasan años y no le pagan. Y se lo digo por experiencia. Llevo 3 años, desde el año 19, esperando que el Ayuntamiento de La Laguna me pague que me rompieron el muro de mi casa. Me dijeron, arréglelo. Me dieron el permiso, me dieron el proyecto, hice el muro. Y cuando le dije, miren, la factura, estoy esperando hace 3 años. Porque me dijeron, páguelo usted y nos pasa la factura. Y eso fue en el año 19. Pues me extraña mucho porque el Ayuntamiento de La Laguna es de los primeros que paga. Léase ironía, por favor. Pues ya. Si bueno, primero compadezco. Porque me dijeron, esto es lo que tienes que hacer. Porque un árbol me había roto el muro y estuve un montón de tiempo, años, peleándome, mire, que el muro no me deja abrir la puerta, que no puedo abrir el garaje, que no puedo salir con el coche. Bueno, tiene que hacer esta obra, muy bien. Yo hago la obra. Encárguese usted a quien quiera, tal. Y cuando les pasé la factura, dice, no, páguela usted y luego nos pasa la factura. De esto han pasado 3 años. Bueno, yo espero que la logre cobrar, ya nos lo contará porque yo conozco de algunos que llevan un poquito más. No es por desanimarle, no es por desanimarle. Bueno, parece que, claro, cuando hablamos de todo esto, hay una cosa grave dentro de lo que sucede con las administraciones y es que además perdemos mucho talento que ya por desgaste se va de Canarias y en vez de quedarse aquí a invertir y a hacer miles de cosas, pues se va. Y eso es uno de los problemas con los que nos encontramos. No, si solo fuera uno. Por ejemplo, se puede entender que los mejores restaurantes de Canarias no tengan buenos camareros. Hay camareros que han dejado la guataca. ¿Usted sabe lo que es una guataca? Sí, claro. Han dejado la asada en el campo y se han ido a servir platos en las zonas turísticas del sur y del norte. Hay excepciones, pero esto que he dicho no es una exageración, es pura realidad, es pura realidad. De manera que usted entra en cualquier buen restaurante de las islas y se encuentra que los camareros son cubanos, que son peruanos, que son en Fuerteventura abundan los italianos como más que majoreros en toda la restauración. Los majoreros lo que quieren es que los manden al paro y que en la época de caza les den permiso para irse a cazar, ¿no? A cazar de cacería. De cacería. ¿Mm? De cacería. No, de cacería. No quiero que se me olvide decir algo cuando he dicho la corrupción. Mire, hay muchas formas de corrupción, pero hay una escandalosa. El Parlamento de Canarias tiene 70 diputados. 70 diputados que trabajan 3, 4, 5 días al mes. Los que más, 7, 8, 9, 10 días al mes. Cobran 3, 4, 5 mil euros mensuales. ¿Se puede aceptar eso? Cuando yo fui elegido diputado por la isla de La Palma en el año 83, en el primer parlamento, me opuse rotundamente a que los diputados tuvieran sueldo. Me opuse rotundamente y se estableció en el año 83 que se les pagaba unas dietas que estaban en proporción. Los de Tenerife, los que residían en Tenerife recibían una dieta X, yo creo que eran 8 o 10.000 pesetas diarias. Los que residían en Gran Canaria otra cantidad un poco mayor, y los que residían en las islas periféricas me parece que eran 18 o 20.000 pesetas diarias. Y luego se les daban
bonos para que pudieran viajar sin que les costara el transporte. Me parece razonable. Eso se mantuvo 3 años. Yo dejé el Parlamento de Canarias, fui diputado del 83 al 87, del 87 al 91 en la segunda legislatura, y del 91 al 95, ya en el 95 no fui porque en el año 94 me fui al Parlamento Europeo. En el presupuesto del año 95 ya se pusieron sueldos a los diputados. Cuando se aumentaron el número de diputados de 60 a 70, algo que nunca he entendido porque nos sobran diputados, dijeron, no, esto no va a suponer aumento del gasto. Lo dijeron, está escrito, lo tengo guardado en la hemeroteca. Esto no va a suponer un aumento del gasto porque haremos un reajuste de los sueldos y el costo va a ser el mismo. Nadie más ha oído hablar del asunto. Los 70 siguen cobrando lo mismo todos. Ya le digo, el que menos 3.000 y pico, 4.000 euros, más dietas, más gastos de transporte, algunos llegan hasta 5 o 6.000, cuando en mi opinión, miembros del Parlamento Canario que deban recibir sueldo, está el presidente, que es una figura institucional y que tiene que dedicarse todo el día a estar allí, en pleno, estar en la organización de todo aquello. Si me apura, los portavoces de los grupos parlamentarios que tienen que organizar el trabajo de los grupos, de los partidos políticos. Los demás diputados no vienen nada más que al pleno o a la comisión, vienen por la mañana y se van por la tarde en el jet foil a Las Palmas o en el avión. Jet foil, no sé si hay a Las Palmas, ya no hay. Pero cogen el primer avión que puedan y se van a comer y a dormir a sus casas. Eso es una cosa escandalosa a la que los canarios deberían manifestarse en público delante del Parlamento. Bueno, eso le iba a preguntar, ¿qué es lo que podemos hacer los ciudadanos? Porque, a ver, no solamente Canarias, sino tenemos el gobierno más ceboso, más brutalmente bochornoso, que es que no se puede llamar de otra manera, que es algo que nos indigna a la gran mayoría. O sea, un gobierno tan sumamente lleno de grasa, tan ceboso, no podemos tener en la historia. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para que eso no suceda? Porque, claro, es que usted me está hablando del Parlamento de Canarias, pero es que a nivel nacional y a nivel Canarias es que es una cosa que ya decimos, pero si todos nuestros impuestos después se van ahí. En España sobran pues cargos públicos, sin duda. Yo tengo de franquista lo mismo que de papa. Pocas veces lo he dicho, 2 o 3 veces, pero se lo voy a decir. Yo estuve detenido durante el franquismo. Estuve detenido unos días durante el franquismo porque hicimos una huelga de protesta por la creación de la Universidad de Navarra. Estaba yo en Cádiz, haciendo el primer año del curso selectivo de medicina. Y el reloj de mis abuelos suena como suena con fuerza, como tiene que sonar. Suena con fuerza, como tiene que sonar. Fernando. El Big Ben de Londres, sí. Bien. Me dijeron, vamos al CEU. Cuando uno se matriculaba en medicina, porque era obligatorio, te matriculaban y te afiliaban al CEU, que era el Sindicato Español Universitario. Yo estaba en un colegio mayor, el Colegio Mayor Beato Diego de Cádiz, y me dijeron un día, vamos al CEU, que hay una manifestación. Yo no sabía ni dónde estaba el CEU, no había ido nunca. Y me llevaron y fuimos allí. Y cuando estábamos en el CEU, no había un local magnífico, un edificio de estos de estilo andaluz, con un patio central, con sus columnas, con sus azulejos de colores, una maravilla. Cuando estábamos allí, llegó la policía y nos detuvo. Y alguien pensó, ya alguien se ha chivado,
un chivatazo y la policía vino y nos detuvo. Y yo era amigo porque me había hecho, había sido director de un grupo de teatro que tenía cuando estudiaba bachillerato en La Palma, de un juez en La Palma, Plácido Fernández Llagas, que luego fue magistrado aquí en Santa Cruz de Tenerife. Luego lo conocí como magistrado en Cádiz. Luego fue el primer presidente de la Junta de Andalucía. Y don Plácido, al que llamaba entonces don Plácido, Plácido Fernández Llagas era socialista. Y en el teatro, en el tardo franquismo, pues hacíamos cosas rayando la línea, ¿no? Pues recitábamos poemas de Rafael Alberdi, Marinero en Tierra. Y cuando nos llevaron detenidos, y yo digo, bueno, pues nos soltarán. Pasó una noche, aquella noche dormimos como pudimos, pasó la segunda noche y al amanecer me acerco a un policía y le digo, yo quiero hablar con don Plácido Fernández Llagas. ¿Quién es ese señor? El presidente de la audiencia de Cádiz. Se fue y al cabo de 10 minutos volvió y dice, márchese para el colegio mayor y no vuelva a meterse otra vez en lío. Es decir, yo de franquista no tengo nada, pero los cargos públicos franquistas no cobraban lo que cobran los actuales. Con esto no estoy defendiendo a los cargos públicos franquistas. No tiene nada que ver. Es poniendo en valor. Estoy diciendo que yo de franquista tengo lo mismo que cardenal. Nada. Fui detenido en el franquismo por hacer una protesta. Pero lo de los cargos públicos, que para lo único que se pongan de acuerdo los concejales y el grupo municipal del Ayuntamiento de Las Palmas, como vi al comienzo de esta legislatura, para lo único que han votado es para ponerse los sueldos a cada uno de ellos. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Pues lo que yo puedo hacer es protestar, porque no tengo otra arma. Protestar y decirlo y denunciarlo. Pero esa es la triste realidad. Bueno, y si nos yo voy dando paso para adelante, paso para atrás, pero es que no quiero irme sin comentarle que antes hablaba usted de esa formación educativa tan necesaria. Además de para todos los sectores, también para el profesional, ¿no? ¿Cree usted que hay interés en hacer periodos de práctica más extensos, más serios, quizás más profundos para formar al profesional? Yo creo que en Canarias, que tenemos una economía dependiente del sector servicios y el sector servicios dependiente del turismo en su 70%, el inglés debería ser obligatorio. Iba a decir mandatorio, un anglicismo. Debería ser obligatorio. Pero ¿sabe una cosa, Rocío? Primero les deberían enseñar a hablar bien español, a hablar bien castellano. Conozco a algunos que hablan hasta con faltas de ortografía. Pero don Fernando, si ahora ya la lengua vehicular no va a ser el español y además de eso podemos pasar de cursos, yo me voy a preparar ahora 2 o 3 carreras seguidas. Yo he oído discursos de diputados en el Parlamento de Canarias, a donde antes iba más que ahora voy poco, lo resisto poco. Pero diputados que hablan con faltas de ortografía. Ya. Yo he visto muchos, no uno ni dos. No me he mordido la lengua en nada. No, desde luego que no, y además se lo agradezco enormemente porque da gusto hablar y que además cuando entrevistan a alguien con la trayectoria suya, que es un placer para mí, desde luego, don Fernando, y además que hable con esa claridad, yo se lo agradezco enormemente. Para eso, los que estamos al otro lado somos muy agradecidos cuando las personas que entrevistamos hablan. Déjeme decir una cosa más, que no lo hemos tocado. Me siento honrado con haber sido presidente de Canarias
Me siento honrado con que en la isla de La Palma me haga hijo predilecto. Me siento muy honrado de haber sido médico fundador del Hospital Universitario de Canarias, que fue el primero, estuvo entre los 10 mejores hospitales de España cuando se abrió, y que lamentablemente ahora están en una situación, no solo por la pandemia, sino por falta de dotación. Hay médicos que llevan 10 o 12 años, y en 10 o 12 años no han pasado de estar contratados, no han pasado a la plantilla. Es una cosa escandalosa. Me siento honrado de haber sido médico fundador del hospital, uno de los 3 que abrimos el hospital. Lo abrimos con 19 enfermos, porque no había sino una planta preparada, la planta quinta, y siento pena de verlo en la situación en que está actualmente. Y me siento muy honrado y agradecido a que mi familia, mi esposa y mis hijos hayan soportado a un marido que ha dedicado demasiado tiempo a su trabajo como médico, como político, y he disfrutado poco de mi familia, cosa que estoy haciendo ahora después de jubilado, más que nunca lo había hecho antes. Pues don Fernando, espero que lo puedas seguir disfrutando durante muchísimo tiempo, y además ahora que celebren ese reconocimiento, porque bueno, ese sacrificio, todos los sacrificios al final tienen reconocimiento, y uno de ellos que creo que estoy segura que va a ser enorme para usted es ese reconocimiento del Cabildo de La Palma, de su isla bonita, de nuestra isla bonita. Así que enhorabuena, gracias de verdad, gracias de corazón por haberse sumado a Más Voz. Y bueno, a mí me podría seguir hablando con usted de muchos asuntos, pero creo que sobre todo porque ya nos hemos pasado de tiempo un poquito, lo vamos a dejar aquí, pero me gustaría volver a hablar con usted. Cuando usted quiera. Muchísimas gracias. Muy buenas, y saludos a sus escuchas. Muchas gracias y un abrazo enorme. Nos seguimos oyendo. Gracias.